bendición y la gracia del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Y les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hablar esta mañana. Ya usted participó, cantó, alabó al Señor en lo que son los himnos y los cánticos espirituales. Y quiero hoy animarle para que juntos aprendamos lo que la evangelización es en la vida del creyente. Nuestra responsabilidad, amados hermanos y hermanas, es evangelizar. Mire, el propósito de Jesucristo fue salvarnos. Dice que Él vino para salvar a todo aquel que estaba perdido. Y estábamos todos perdidos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Él vino para salvarnos, Él vino para rescatarnos, Él vino para darnos vida, sacarnos de la oscuridad hacia la luz verdadera. Y ahora nosotros tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad es que nosotros evangelicemos a los no creyentes, a los que aún no conocen al Señor Jesucristo. Nuestra responsabilidad, amado hermano y hermana, usted no puede evadir esa responsabilidad. No ante mí, no ante los pastores, no ante la congregación o los líderes de la iglesia. Usted no puede evadir esa responsabilidad delante de Dios, porque el Señor puso en usted la semilla del Espíritu Santo, ha escrito la palabra del Señor para que usted vaya. Y lo mismo que usted recibió de parte del Señor, que fue gracia, y que recibió la salvación, y que recibió la libertad en Cristo Jesús, asimismo usted también pueda llevar a la libertad a otros. Amén. Mire que es importante para nosotros en nuestra vida el llevar la palabra del Señor a los que están necesitados. No tiene que tener usted un ministerio de pastor, evangelista, predicador, maestro de la palabra. No tiene que esperar sacar. Si se prepara, qué bendición, prepárese por favor. Pero usted puede, con su testimonio de vida, usted puede traer a otros a la salvación eterna. Amén. No piense, usted puede pensar traerlos a los pies de Cristo. Sí, porque Cristo es el único que puede darles salvación. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos darte gracias por tu palabra. Porque tu palabra es espíritu. Y porque el Espíritu de Dios trae a nosotros la verdadera libertad. Señor, hoy, al exponer tu palabra, Señor, que cada uno de los oyentes pueda, Señor, tener sus oídos preparados, sensibilizados para la voz de tu Espíritu Santo. Que sus ojos al leer la palabra puedan traer a su corazón la convicción, Señor, de la responsabilidad que tenemos como cristianos, como creyentes, de alcanzar a otros, aquellos que están perdidos, aquellos que están en la oscuridad, sacarlos hacia la luz, que es Jesucristo mismo. Señor, hoy prepáranos, Espíritu Santo, para que en la conciencia misma que tú nos has dado, Señor, en esa misma conciencia, nosotros hoy tomemos y asumamos una responsabilidad de alcanzar a las almas perdidas para tu reino. Te lo suplicamos, te lo rogamos a ti, Señor. Capacítanos, llénanos de tu Espíritu Santo, de tal manera, Señor, que tengamos un espíritu en nosotros también, no de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio para alcanzar las almas para tu reino. En el nombre bendito de Jesucristo, damos gracias a ti, Señor. Amén y amén. 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 En el lenguaje del creyente, o el lenguaje del creyente, como en las mismas Sagradas Escrituras, el lenguaje del creyente debe ser un lenguaje de afirmaciones contundentes y no de dudas. Tenemos que hablar, por eso es que es importante que el cristiano conozca las Escrituras, porque cuando nosotros conocemos las Escrituras y conocemos la palabra de Dios, nuestro lenguaje para hablarle a otros, para compartirle a otros, es un lenguaje claro, contundente y concreto también. Ahora, ¿por qué razón, cuando lo comparamos por qué decimos que el lenguaje del creyente debe ser tan contundente como son las Sagradas Escrituras? Porque la Biblia no contiene especulaciones doctrinales. La Biblia no es un quizás, un tal vez, un de pronto, puede ser, tal vez sí. La Biblia no tiene un lenguaje relativista.
La Biblia tiene un lenguaje absoluto en su palabra. La Biblia declara verdades absolutas, verdades que deben de estar en el corazón del cristiano y deben de afirmar y fundamentar esas convicciones en el corazón del creyente. Si tuviéramos que dividir a la humanidad nosotros en dos tipos de personas, ¿cuál sería la división? ¿Cómo sería la división? Si nosotros hacemos un ejercicio, podríamos decir, pues hay blancos y negros, ladinos y aborígenes, grandes y chicos, feos y guapos, judíos y gentiles, izquierdistas o derechistas, etc. Y así podríamos continuar con una serie de divisiones de la humanidad que la sociedad misma se ha encargado de ir estableciendo en los diferentes idiomas o dialectos que se hallan en el mundo. Pero si nosotros hacemos una consulta a las Escrituras, si nosotros venimos a la palabra del Señor, nosotros vamos a concluir que la Biblia, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra del Señor, en la Biblia, de acuerdo a lo que podemos encontrar en cada pasaje de la palabra del Señor, podemos entender que existen dos grupos. Podemos hacer todas esas divisiones y usted puede hacer pues varios ejercicios si usted quiere, pero mire, amado hermano, hermana, la Biblia establece dos grupos de personas, los salvos y los perdidos. Y esto nos lleva a una pregunta obligada. En la Biblia, que es la palabra de Dios, la Biblia, que es la palabra revelada de Dios al hombre a través de su Espíritu Santo, nos enseña con claridad que hay dos tipos de seres humanos en la tierra, los salvos y los perdidos. La pregunta sería, pues, ¿qué es ser salvo? ¿Qué significa ser salvo entonces? Veamos lo que nos muestra la Biblia y yo quiero hablarles en este momento y vamos a tocar unos 4 puntos importantes esta mañana o esta tarde o esta noche, como usted lo tenga ahí en el tiempo. ¿Qué significa ser salvo? Fíjese bien lo que la palabra del Señor nos enseña. Por favor, venga conmigo al libro de los Hechos, capítulo 4 y versículo 12 del libro de los Hechos. Estamos hablando acerca de esta responsabilidad que nosotros tenemos para predicar la palabra del Señor, la responsabilidad que tenemos de alcanzar a las almas perdidas. Ahora, para esto, veamos en base a lo que la Biblia nos enseña en este pasaje del capítulo 4 y versículo 12 del libro de los Hechos, encontramos la verdadera y única razón por la cual un hombre y una mujer pueden ser salvos. Y dice en ese verso, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay en ningún otro salvación. ¿De quién está hablando? De la persona de Jesucristo. Y es a través de la persona de Jesucristo que nosotros obtenemos la verdadera salvación, la única salvación eterna. No solo la salvación del pecado, la salvación y la salvación de esa prisión en la que nosotros estábamos atados, esclavizados, ya sea en las cuestiones emocionales de nuestra alma, en nuestros deseos, en nuestros caprichos, en nuestros anhelos, que a veces se vuelven una esclavitud para una persona, en los vicios, las adicciones, sino que también del lazo del adversario, del lazo de Satanás también. Ahora, ¿qué significa ser salvo para nosotros? Que podemos entender a través de las Sagradas Escrituras, pero ¿qué significa? Para que usted vaya tomando nota y usted este año, a partir ya de este mes de enero, se convierta en un verdadero evangelizador y evangelista también de la palabra del Señor. Ahora, ¿qué significa ser salvo? Número 1, ser salvo significa ser perdonado. Tenemos que estar conscientes, amados hermanos, que el flagelo que atormenta a los seres humanos desde el principio de la humanidad y desde que el hombre cayó allá en el huerto del Edén y fue echado del huerto del Edén, el flagelo que atormenta la mente y el alma del ser humano es la culpa. Ahora, observe que no dije sentimiento de culpa, dije culpa. Porque ¿qué es el sentimiento de culpa? El sentimiento de culpa es una sensación interna permanente. Fíjese bien, una sensación interna permanente
de haber hecho algo malo, es la sensación de haber hecho algo malo, de ser una mala persona, de considerarse una mala persona, de hacer daño a los demás, una persona que piensa que donde va quema, como se dice en el caló popular, o de haber infringido alguna ley o un principio ético o moral, tanto en situaciones reales como imaginarias. Y esto produce en el alma de la persona un malestar continuo. Eso es, si usted lo ve, es algo relativo. Ahora, lo que el pecado produjo en el hombre fue culpa. Y esa culpa es el resultado de la condición del hombre perdido. Ahora, la culpa, a diferencia del sentimiento de culpa, la culpa es una falta o un delito que comete una persona de forma voluntaria. Una persona asume esa responsabilidad porque ha cometido un delito a causa de esta situación, de una acción negativa, de un suceso que ha perjudicado la vida de otras personas y se puede atribuir a una persona o se puede atribuir a una cosa. Ahora, en el tema específico del perdón, para ser salvo, la persona necesita resolver en su vida personal el problema del pecado. ¿Por qué razón tiene que resolverlo? Porque el pecado lo separa de Dios, porque el pecado lo aparta de Dios. Por eso es que el problema del pecado, primero, para ser perdonado, debe de resolverse el problema del pecado y esto se resuelve primero estando consciente que hay un pecado en la vida de la persona, estando consciente de que para que ese pecado sea perdonado, tiene que haber una conciencia y un arrepentimiento de ese pecado y entonces verbalmente, audiblemente, pedir perdón a Dios, no al hombre, a Dios. Claro, paralelamente van a haber personas a las que va a tener que ir a pedir perdón también o a las que usted va a tener que perdonar. Pero la persona para ser salva necesita ser perdonada. ¿Por qué? A causa del pecado que hay en el alma del hombre. Ese pecado y ese problema tiene que ser resuelto. Ahora, el recurso que Dios le dio a la humanidad es el perdón. ¿Qué es el perdón? Es el poder divino que remueve el obstáculo espiritual, resolviendo de una vez y para siempre el problema del pecado. Amén. Fíjense que el perdón es algo interesante, pero porque tiene un origen divino. El perdón tiene un origen en Dios. Y el perdón, cuando usted recibe el perdón de Dios, y esto para algunos cristianos que también están pidiendo perdón siempre por lo mismo, o algunos cristianos que ya han sido perdonados por el Señor, recuerde que el pedir perdón es un acto de conciencia, pero el recibir el perdón es un acto de fe y de confianza en que esa persona ha sido perdonada y que ese pecado o esos pecados le fueron perdonados. Pero hay personas que, aunque su pecado ha sido perdonado, porque lo pidieron perdón genuinamente, pidieron perdón sinceramente, abrieron honestamente su corazón delante de la presencia del Señor y su pecado fue perdonado, porque es lo que la palabra del Señor dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, donde encontramos la misericordia y el oportuno socorro. ¿Para qué? Para esos problemas que tenemos de pecado. Pero la persona, aún habiendo recibido el perdón de su pecado, porque fue genuina y original en el momento de pedir perdón, pasados unos días o pasadas unas semanas, la persona sigue manteniendo esa culpa. Es lo que mantiene, ya no es la culpa, porque la culpa fue borrada por el perdón de Dios, que es el poder divino que remueve esos obstáculos para que esa persona tenga relación con Dios, sino porque maneja un sentimiento de culpa y ese sentimiento de culpa debe ser tratado, ministrado y desarraigado del corazón de la persona de tal manera que la persona obtenga su verdadera libertad. El recurso más precioso que Dios nos ha dado es el perdón. Ahora, tome nota que el perdón de Dios no es ignorar la deuda, porque tenemos todo el ser humano, todos los hombres y mujeres humanos tienen una deuda con Dios. Los que hemos sido perdonados, nuestra deuda ya fue pagada.
Ahora, para que el perdón de Dios, fíjese que el perdón de Dios no es que Él ignore la deuda, sino que Él suplió en la cruz del Calvario, suplió el pago de esa deuda y Él, cuando la persona viene y se arrepiente de todo su corazón, rinde su corazón a Él, entrega sus pecados, sus rebeliones, Dios le perdona porque Jesucristo, a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario, hizo propicia esa sangre delante del Padre y entonces la deuda queda totalmente pagada. De tal manera que cuando una persona por primera vez reconociendo su pecado, reconociendo sus faltas, sus fallas, sus delitos, reconociendo su rebelión contra Dios, en conciencia llega arrepentimiento, pide perdón, recibe el perdón de Dios y la fe de esa persona es afirmada por el Espíritu Santo de tal manera que la persona pueda caminar en esa libertad. Pero para aquel creyente que en algún momento, aunque ha sido perdonado, tiende todavía a recordar algunas cosas, esta prédica, esta palabra es para usted. Salmo 32 del 1 al 2. Salmo 32 del 1 al 2. Lea conmigo lo que la palabra del Señor y subraye en su Biblia. Y si usted ha manejado esa culpa, todavía maneja usted algunas cosas, un sentimiento de culpa, aunque usted genuinamente le ha pedido perdón al Señor por sus pecados, este pasaje habla hoy a su corazón. Salmo 32, verso 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Fíjese bien. Y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre y la mujer a quien su transgresión contra Dios, las violaciones, porque el pecado es una violación de las leyes de Dios, es una transgresión a las leyes, los estatutos y los preceptos establecidos por el Señor. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Ya vio? ¿Se da cuenta usted, amigo, amiga, usted que está viendo esta predicación, está oyendo esta predicación? Si usted no le ha entregado su corazón a Jesucristo, hoy es el día en el cual el Señor le está llamando, el Señor está extendiendo sus brazos a usted y le está diciendo, si confesares nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire que es maravilloso, amigo y amiga. No resista más, no detenga más. Si vive en estado de vergüenza por lo que ha cometido, salga de ese estado de vergüenza, venga a los pies de Jesucristo y usted será una de esas personas cuyas transgresiones serán perdonadas por el Señor y cubierto su pecado. Y mire, dice que el Señor no lo culpa de iniquidad, que es lo que provoca todos los pecados. La maldad en el corazón del hombre es esto exactamente lo que hace. Lo lleva al hombre a pecar. Amén. Así es que el perdón, el ser perdonado. Esto es importante, amado hermano, hermana, amigo y amiga, que usted lo tenga allí en su corazón. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? Él quiere perdonarnos, Él quiere limpiarnos de toda maldad, Él quiere borrar nuestras rebeliones, Él quiere quitar todo aquello que en algún momento ha estorbado la relación con Él. Amén. Muy bien, veamos el segundo punto de por qué nosotros y cómo es que la persona necesita ser perdonado y cuándo esa persona es perdonada. Ser perdonado significa ser libre de condenación. Amén. Aquí se tiene que ir, no solo se tiene que ir, todo sentimiento de culpa tiene que ser desarraigado del corazón, expulsado del corazón, sacado de la propia alma de la persona, sino que también, fíjese bien lo que el perdón hace, el perdón de Dios hace en la persona, lo hace libre de condenación. Desde el libro de Génesis nosotros leemos las advertencias de Dios acerca del alma que peca. Allí en el libro de Génesis fue claro el Señor cuando le dijo, ciertamente morirás. El alma que peca, morirá. Este es la muerte, no solo la muerte que está establecida cronológicamente, pues todos los seres humanos vamos a morir,
sino él se refiere a una muerte eterna. La palabra del Señor habla de una muerte eterna también. Así como hay vida eterna con Cristo, también hay una muerte eterna sin Cristo. Pero cuando la persona es perdonada por Dios, arregla sus cuentas con Dios, como dice Isaías 1:18, dice: si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Amén. Así es que esta es la gran oportunidad que Dios nos está dando, porque puede ser que hay algunos que necesitan reconciliarse con el Señor, y hay algunos cristianos que necesitan arreglar algunas cuentas con el Señor de cosas que no han sido solucionadas. Pero primordialmente aquel que está perdido en la oscuridad, aquel que está alejado de Dios, está total y absolutamente separado del Señor, hoy se le hace la invitación para que venga al Señor, que es ser libre de la condenación. Ezequiel capítulo 18 y verso 4 declara la condición del alma sin Cristo. Aunque Cristo no había nacido, pero él es el que era, el que es y el que ha de ser siempre, el verbo hecho carne. Y ahí en Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare, esa morirá. Se da cuenta que la Biblia habla que el pecado, grande, pequeño, mediano, usted puede calificarlo, cuantificarlo como usted desea hacerlo. Pero delante de Dios, el grande, el mediano y el pequeño es un pecado que separa al hombre de Dios. Cualquiera que sea. Usted puede hablar de mentiras piadosas. Esa mentira piadosa, si usted usa mentiras piadosas, esa mentira piadosa lo está separando de Dios. Amén. Así es que usted puede ver todas las obras de la carne ahí en Gálatas 5, en el capítulo 5 de Gálatas, en el versículos 15, usted puede leer en adelante, va a leer lo que son las obras de la carne, y de lo cual Dios nos quiere liberar, y Dios quiere liberar al hombre completamente. Fíjese que el alma que pecare morirá. El pecado, la paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor, mas el regalo de Dios es vida eterna. Amado hermano, hermana, el lenguaje bíblico es claro, pero también es legal. Fíjese, quien peca es juzgado, condenado y sentenciado por su pecado. Romanos 6:23 dice, habla acerca de esto, y tome nota: la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿por qué va a haber una consecuencia o sentenciado? ¿Por qué? Porque puede ser juzgado, puede ser condenado, pero no hay todavía emitida una sentencia. Pero usted puede ser, la persona puede ser sentenciada porque va a haber una consecuencia terrenal del pecado. Todo lo que el hombre sembrare, ahí mismo en el libro de Gálatas dice: no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar, es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, hay una consecuencia terrenal para el pecado. Ahora, usted se preguntará, pero si yo le pido perdón a Dios y Él me perdona, yo acepto el perdón de Dios porque me he arrepentido genuinamente, ¿cómo queda ese resultado del pecado? Va a haber siempre el resultado, no en la dimensión, no en lo crítico que va a ser que podría ser la consecuencia si no hay un arrepentimiento genuino y no viene el perdón de Dios. El perdón de Dios viene a ser una cobertura para que amortigua las consecuencias de ese pecado, pero la persona no va a dejar de tener consecuencias de ese pecado porque el amor de Dios le quiere enseñar lo delicado y lo grave que es pecar contra Dios. Ahora, Dios no lo está castigando, Dios lo está disciplinando en función al amor que Él tiene por usted para corregirle en amor, corregir en amor esas fallas que se han tenido y esas debilidades que nosotros a veces decimos: mi carne es débil, pero la palabra del Señor dice claramente: pero el Espíritu vivifica. O sea, siempre, aunque en los momentos de debilidad de la carne, el que la carne quiere irse al pecado, en usted mora el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios va a vivificar su espíritu y va a sobreponerse a todo deseo de la carne, de tal manera que usted dé frutos de justicia y frutos de paz antes que obras de la carne.
Amado hermano, hermana, la consecuencia inevitable del pecado es la muerte. No veamos superficialmente lo que la palabra del Señor dice. La palabra de Dios no es relativa. La palabra del Señor es absoluta y no veamos con esa liviandad la palabra del Señor también. La consecuencia del pecado, tenemos que tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón que la consecuencia del pecado es la muerte. Y solo la misericordia de Dios, que extiende su mano a la persona, regalándole la vida eterna, porque dice que la dádiva de Dios es vida eterna, a cambio de su pecado, a cambio de todo ese desastre de una vida de pecado, de injusticias, de dolor, de angustias. Dios le regala la vida eterna y extiende su mano hacia usted para cambiarle esa vida depresiva, esa vida oprimida, esa vida encarcelada en una serie de cosas. Y hoy es el día que Dios está hablando a su corazón para decirle que Él está dispuesto a liberarle, Él está dispuesto a romper las cadenas, Él está dispuesto a hacerle completamente libre, para que usted, siendo libre, vaya y usted también lleve el mensaje de salvación a otros. Piense por un momento, si usted, siendo verdaderamente perdonado, libre de la condenación, y usted gana una alma cada mes para el reino de Dios y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, usted, al cerrar el año 2022, habrá ganado 12 almas para el reino de Dios. Y si son 10 personas, pues habrá ganado 120 almas para el Señor. Y así sucesivamente. Usted puede ir gradualmente pensando, si gano un alma semanalmente, pues usted tendrá 52 almas salvadas al año. Ahora, no se trata de hacer números o de llegar a cierta cuota de miembros en una iglesia. No se trata de eso. Tiene que haber una carga en nuestro corazón y tiene que haber un dolor en nuestro corazón de ver cómo las almas se están perdiendo. Podemos pensar, ¿cuántos están muriendo por esta enfermedad? ¿Cuántos están muriendo por aquella otra enfermedad? ¿Cuántos murieron en accidentes durante la época de fin de año? ¿Cuántos están muriendo con enfermedades terminales? Pero más que pensar en de qué están muriendo, ¿cuándo están muriendo? Si fue su tiempo o no fue su tiempo, si lo trataron bien en el hospital o no lo trataron, piense que al morir, ¿a dónde va esa alma? Si tiene a Cristo, va a morar eternamente con el Señor. Pero si no tiene a Cristo en su corazón, va directamente al infierno, va a la condenación eterna. Y la palabra del Señor nos advierte claramente a nosotros en el libro de Jeremías, diciendo que si el vigía, el guarda sobre las murallas, ve venir el peligro y no le advierte a la ciudad del peligro, dice, las almas que mueran por no haberlos advertido van a ser sobre la cabeza de ese guarda. Esta es una declaración tremenda del Señor sobre la vida de nosotros, que aunque esté en el Antiguo Testamento, tiene que ver con nosotros que conocemos la luz, porque fuimos llamados a la luz y Jesús mismo dijo, una luz escondida o debajo de una mesa o debajo de una cama no puede alumbrar. Hay que ponerla sobre la mesa para que esa luz alumbre. Así es que usted, ya sea que se esconda, ya sea que no lo quiera hacer, ya sea que le dé vergüenza o usted por orgullo no quiere compartir la palabra del Señor, usted es como una vela o una luz escondida debajo de una cama o debajo de una mesa. La palabra del Señor dice en Juan, capítulo 13, el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, verso 18, dice la palabra del Señor. Mire, esta es una gran noticia para usted. Si todavía hay pecado escondido, confiéselo este mismo día. Si usted tiene familiares, amigos, y a veces decimos, es mi gran amigo, es mi gran amiga, y le preguntamos, ¿y es salvo? No quiere nada con el Evangelio. Esas almas están cargándose a su cuenta porque teniéndolos a su alcance no les está predicando la palabra del Señor. Usted tiene la verdad y no puede esconder la verdad. Tiene la responsabilidad de evangelizar. Juan capítulo 3, verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No se trata de ninguna otra persona
más que la persona de Jesucristo. No hay otro ser humano en quien se pueda encontrar la salvación. Solo en el nombre de Jesucristo, la persona, el hombre o la mujer, el anciano o el joven o el niño, encuentra la salvación. Ningún otro nombre, no hay otro nombre dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. Amén. Así es que, ¿qué significa entonces ser salvo? Ser convertido al Señor, ser perdonado, ser libre de culpa. Y en tercer lugar, el hombre y la mujer perdonado por Dios es constituido hijo de Dios. Mire qué regalo más maravilloso. Somos hechos hijos de Dios. Allá en el Evangelio de Juan también lo dice la palabra. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. La persona que se convierte a Cristo entra en una nueva relación con Dios. Una vez que el pecador se arrepiente, recibe el perdón y es liberado de la condenación eterna, entrando a formar parte, ahora sí, entra a formar parte de la familia de Dios. Los hijos de Dios disfrutamos de un privilegio de ser hijos. Hemos sido llamados a sentarnos a la mesa en la boda del Cordero. Vamos a tener ese privilegio. Ya estamos predestinados para eso ahora. Hemos rendido nuestro corazón a Él. Ahora, ¿cuántas personas hay a nuestro alrededor que están muriendo, que van caminando a la muerte eterna? No piensen cuántos han muerto, porque ya no hay nada más que hacer. Si murieron en Cristo, están con Él. Si murieron sin Cristo, están separados eternamente de Él. Pero piensen en los que están vivos, piensen en los que están a su alrededor, piensen en su entorno de amigos, compañeros, familiares. Usted tiene la responsabilidad de predicarles el Evangelio. Usted no puede excusarse diciendo que usted no se preparó, que usted no sabe la Biblia, que con 2 versículos que usted sepa de la Biblia, usted va a poder predicarlos. Usted puede hablar de Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y usted puede predicar con ese pasaje y puede cerrar ese pasaje para traer a la persona a Jesucristo con ese pasaje hermoso que está allá en el libro de Romanos, en el capítulo 10. Fíjense que la palabra del Señor nos habla a nosotros acerca de la palabra, está cerca de nuestra boca, porque está en nuestro corazón. Amén. La palabra está cerca de nuestra boca porque está en nuestro corazón. Mientras más usted conozca de la palabra, usted se está preparando. Cada vez el Espíritu Santo pone palabra. Tal vez usted piensa que no se la memorizó. No se trata tan solo de memorizar, aunque gloria a Dios por lo que tienen esa habilidad de memorizarse. Bendito sea el Señor por ellos. Pero cuando usted necesite esa palabra, cuando usted empiece a hablar y a presentar a Jesucristo, usted va a ver cómo el Espíritu Santo extrae de su corazón esa palabra y usted va a poder llevarle esa palabra de vida. No solo se conforme con ser salvo usted, no solo se conforme con que su cónyuge es salvo o que sus hijos son salvos. No, tenemos que extendernos más. Tenemos que ir más allá de lo que es nuestro entorno familiar o nuestra familia nuclear. Amén. Fíjese que siendo hijos, ¿cómo se relaciona un hijo con el papá? ¿Con miedos, con temores? No. El hijo se relaciona con familiaridad, con cariño, con respeto, con educación. El papá se relaciona igualmente con el hijo porque es papá-hijo, hijo-papá. Hay una relación. No con el temor de un esclavo. Fíjese que el esclavo sí le tiene miedo a su amo. El esclavo tiene temor de lo que el amo le pueda decir. Tristemente, algunos creyentes fustigan a otras personas con la palabra del Señor. La Biblia se vuelve para ellos un látigo en su mano y con esto a veces golpean a las personas que no son creyentes todavía. Eso no es correcto. Nosotros hemos sido llamados a dar aquello que nosotros recibimos y lo que recibimos fue gracia, el favor
no merecido de Dios sobre cada uno de nosotros. Ese capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Este es un privilegio de identidad. Fíjese que mucha gente, una proporción alta de la humanidad, sobre todo en las nuevas generaciones, caminan sin identidad. Por eso es que van de un lado para otro y haciendo todo están atados y condicionados por la moda. Y si no están a la moda, estas nuevas generaciones, si no están a la moda, empiezan a frustrarse. ¿Por qué razón? Porque no tienen una identidad. Usted y yo, como creyentes, como hijos de Dios, hemos recibido nuestra identidad. Y nuestra identidad es: somos hijos de Dios. Amén. Mi identidad no es ser un miembro de Ministerios Hechos de Amor, ser miembro del IMSS, ser miembro de Asamblea de Dios, ser miembro del Evangelio Completo, de la Iglesia Bautista, de la Iglesia Presbiteriana. Esa no es mi identidad. Ese es un lugar en el cual me congrego y unas creencias que yo tengo y acepto y las manejo en mi corazón. Y gloria a Dios por todas las denominaciones cristianas que están promulgando la palabra del Señor. Pero su identidad, mi identidad es hijo de Dios. Mire, ¿no es maravilloso esto? Piense por un momento, no lo haga ahorita porque si no, no me va a seguir, pero en un momento de su día, piense por un momento, ¿qué va a pasar el día que yo muera? El día que yo, estoy hablando, ahora voy a lo siguiente, ¿qué pasa el día que yo muera? Voy a morir, dejaré todos mis sistemas vitales dejarán de funcionar, me van a meter a una caja, me van a llevar a un cementerio, me van a meter en un nicho, van a sellar ese nicho. ¿Pero qué va a pasar con mi alma? Si he muerto con Cristo, fíjese bien, dice la palabra, y esto debe de animarle mucho a usted y a mí. La palabra del Señor dice: si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Amén. Así es que yo le invito, hágalo, piénselo por un momento y ahí en la tarde, noche, piense al morir. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el protocolo que se va a seguir? Ahora, mi alma, ¿dónde va a estar en ese momento? El alma de aquellos familiares que no conocen al Señor, ¿dónde van a estar? Porque usted no puede garantizarle la vida a ninguno de sus familiares. Usted no puede asegurar que ellos van a estar vivos todo el año. Ni usted tampoco, por supuesto. Pero la vida está en las manos del Señor. Nadie se va a morir antes y nadie se va a morir después de lo que el Señor ha establecido en su plan divino. Esa debe ser nuestra seguridad. Amén. Es nuestro privilegio. Dios nos ha dado ese amor que la palabra del Señor nos dice allá en Primera de Juan 3:1. Fíjese bien, Primera de Juan, esa es la epístola de Juan, no es el Evangelio, la epístola casi al final de la Biblia. Primera de Juan capítulo 3, verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, aquí tengo que aclarar que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Hijos de Dios somos todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador a través de un reconocimiento de nuestros pecados, de una confesión de nuestros pecados, de un arrepentimiento genuino, y entonces el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón y nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Y entonces somos llamados hijos de Dios. Pero no todos los seres humanos son hijos de Dios. Son criaturas de Dios. Son creación de Dios. Pero hasta que no reciban a Jesucristo en su corazón, ni porque vivan en la casa de un creyente. Y aquí es importante aclararle que si ustedes son padres de familia, deben de asegurar a través de la instrucción, de la oración, deben de asegurar la salvación a sus hijos en una confesión personal de ellos. Pero el hecho de que ustedes sean papás, los padres de familia y sus hijos no han hecho una verdadera,
genuina, sincera y honesta confesión de sus pecados al Señor, sus hijos no son salvos. No se confunda con esto, no, y que sus hijos tampoco piensen que porque sus papás tienen al Dios verdadero, ellos también lo tienen por herencia. No existe la salvación por herencia. El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra del Señor en ese pasaje que nosotros hemos leído. Y en cuarto lugar, ser salvo significa ser heredero. Fíjese bien, no solo es perdonado, es hecho libre. Mire qué maravilloso esto, porque es hecho libre. Primero, es perdonado, es hecho libre, ¿sí? Recibe la herencia de ser hijo de Dios, pero hay una cosa maravillosa en todo esto, y es que, fíjese bien, nos hace herederos, no de cosas terrenales. Dios nos bendice terrenalmente también. Es evidente que Dios bendice terrenalmente a sus hijos. La palabra del Señor lo promete también. Él lo promete en su palabra. Nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque caminamos en camino de justicia, no porque andamos haciendo sinvergüenzadas o andamos haciendo cosas ilícitas. La palabra misma lo dice en 1 Corintios capítulo 10, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No, cuando usted hace lo correcto, usted camina en justicia, camina en santidad, mire, hermano, hermana, usted va a recibir las bendiciones de Dios. Yo no le puedo hablar, va a recibir grandes bendiciones de Dios. No, eso es exagerar en algún momento cuando nosotros queremos prometerle a la gente cosas. Solo con que usted reciba las bendiciones de Dios, usted tiene algo que es sobrenatural en su vida. Amén. Y usted es hecho heredero. Fíjate que al ser perdonado el pecador, al ser perdonado, queda libre de la condenación. Al ser liberado de la condenación, es adoptado como un hijo de Dios. Y al ser hecho hijo de Dios, se le da el privilegio de heredar la vida eterna. Claro que queremos heredar muchas cosas en la tierra. Seguramente a varios de ustedes, algunos de ustedes ya heredaron, ya fueron heredados por sus padres, por los abuelos. Y claro, es una bendición que Dios pone en sus manos, los bienes que Dios ponga en sus manos para que usted sea productivo y usted haga producir esos bienes también. No para que los despilfarre, para que usted sea un buen administrador de esa gracia que el Señor ha derramado sobre su vida, dándole una herencia terrenal. Pero lo más importante, más allá de la herencia terrenal, asegúrese usted y asegure a su familia y asegure a sus amigos y asegure a sus familiares y asegure a todo aquel que usted pueda asegurar que también sean personas que obtengan la vida eterna en Jesucristo. Efesios 1:18 habla acerca de esto, del privilegio que Dios nos ha dado de heredar la vida eterna. ¿Cómo será nuestro último minuto en la tierra? Nadie lo sabe, pero lo que sí sabemos es que tenemos una herencia eterna. Efesios 1:18, la carta de Pablo a los Efesios dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia para los santos. Amén. Tenemos herencia en los cielos. Ya hablaremos más adelante acerca de las recompensas en los cielos. Hablaremos acerca de las coronas, porque la Biblia habla de que obtendremos coronas en los cielos. Obtendremos recompensas en los cielos. Usted ya está allí. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. Tal vez hay cosas que tiene que ajustar en su vida. Tal vez hay decisiones que va a tener que tomar. Y una de las decisiones, amado hermano o hermana, a la cual le estoy exhortando y animando, es que se anime, decida, asuma la responsabilidad de empezar a evangelizar a otros. Y usted va a ver, recuérdese que usted va a predicarles, usted va a compartirles su testimonio, usted va a ministrarles la palabra del Señor, pero el que los trae a los pies del Señor es el Espíritu Santo. Así es que no se cargue con eso, no trate de ser convincente
porque usted estaría arruinándole la vida a la otra persona porque solo la convenció. Usted tiene que llevar la palabra, lleve la palabra y permita que el Espíritu Santo de Dios sea el que traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio sobre la vida de esa persona. Pero lo que sí le puedo asegurar es que usted, al terminar este año, habrá traído muchas almas a los pies del Señor, y el gozo que usted tendrá de saber que alcanzó esas almas, que llevó esas almas para el Señor. ¿Por qué, amado hermano? Porque hay una urgencia de evangelizar. El tiempo es corto, las circunstancias son cortas. En el seminario bíblico estaremos viendo los aspectos muy profundos de la escatología bíblicas y de los tiempos a que estamos viviendo y cómo están las situaciones. Pero lo predicaremos domingo también. En algún momento les estaremos predicando acerca de cómo está la situación mundial y usted se va a dar cuenta que el tiempo es muy corto. Hay una urgencia. Mire, vivimos en un mundo necesitado de Jesús, porque Jesús es la verdad y la vida. Vivimos en un mundo necesitado de Jesús, porque la única respuesta para el hombre caído es Jesucristo. La gente necesita el mensaje de la palabra de Dios. La gente necesita escuchar lo que usted sabe. La gente necesita que usted le hable acerca de lo que dice la palabra del Señor. Y usted tiene que asegurarse que los que están bajo su techo sean salvos. Cada cristiano nacido de nuevo debe poseer un sentido de urgencia y debe desde ya ponerse de acción. No como el ejercicio de gimnasio que se hace. ¿Verdad? En enero entro al gimnasio, después de los cargos de conciencia que vienen con todo lo que se comió en diciembre, pues los gimnasios se llenan de gente. Pero vaya a ver los gimnasios en marzo, igual que las universidades, ¿verdad? Empiezan con mucho fuelle y en marzo se empiezan a vaciar también. Pues bueno, los cristianos no somos así. Los cristianos nos ponemos en acción y decimos, vamos a ganar almas para el reino de Dios. Hay gente que está muriendo sin Cristo y necesitamos llegar a sus vidas. Tenemos que extender el reino de Dios. Usted y yo tenemos que asumir la responsabilidad de seguir extendiendo el reino de Dios, porque, amado hermano, hermana, el tiempo se acaba. Y para usted, amigo, amiga, que aún no le ha entregado su corazón a Cristo, el tiempo se está terminando. El tiempo de la humanidad se está terminando. Y por favor, no me tache de fatalista. Estoy hablándole de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 11. La segunda carta de Pablo a los Corintios dice, capítulo 5, verso 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Fíjese bien, persuadimos a los hombres, le persuadimos con el evangelio, les hablamos de la verdad. No estamos hablando de una religión ni presentando una iglesia, diciendo, venga a mi iglesia, que es la mejor iglesia, tiene las mejores sillas, las mejores butacas, el mejor grupo de alabanza. Mire, este es uno de los problemas de la iglesia actual. Uno de los problemas de la iglesia actual es que los cánticos, las alabanzas han desplazado la predicación de la palabra del Señor desde los púlpitos. Y ahora se le da más tiempo a la música que a la predicación de la palabra. Y es la predicación de la palabra la que va a salvar. Claro, las alabanzas también alcanzan en algún momento porque el Espíritu puede tocar, pero cuando reducimos el tiempo de la predicación, y ahora tenemos que regresar nosotros como esa iglesia activista, esa iglesia militante del Señor, regresar a la esencia de la palabra del Señor. Y usted y yo, para usted y para mí, amado hermano y hermana, es necesario vivir el poder del evangelio. Mire, el mundo en el que nosotros vivimos no es muy distinto al mundo en el que vivieron los primeros discípulos. Hay una enorme, mire, usted mira, y eso pasaba, lea el libro de los Hechos, lea las epístolas del apóstol Pablo y las epístolas generales, y usted se va a encontrar que había una enorme variedad de ofertas filosóficas, denominacionales, religiosas, donde cada uno pretende ser la verdad o tener la verdad, y una gran gama increíble de
opiniones sobre temas de moral, donde a su vez cada uno pretende tener la razón. Vivimos en un mundo relativista y en un mundo pluralista, amado hermano. Sin embargo, los creyentes de hoy podemos ir confiados ante los demás y encarar con fe la tarea de predicar el Evangelio de Cristo, puesto que no predicamos una religión o un sistema de ética o de moral. Predicamos el Evangelio de Jesucristo, que es poder. Amén. Romanos 1:16, usted dirá, eso lo he oído en algún lado de la Biblia. Sí, está en Romanos 1:16, para que usted lo tenga presente. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Usted no se avergüence de ser un evangélico, cristiano evangélico, porque la verdad es que, mire, para muchos choca lo de evangélico, pero esto es un derivado realmente de los evangelios. Pero está bien. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Se da cuenta? Cuando usted hable del Evangelio de Cristo, dice que va a hacer salvación para el que crea. Algunos van a creer y van a rendir su corazón a Cristo. Otros tal vez no lo hagan. No se desanime. Usted siga predicando. Algunos tal vez lo van a rechazar. No se desanime. Porque mire, a veces las personas lo rechazan a usted en la primera vez, la segunda vez, usted ya no vuelve, pero al año lo van a estar llamando, a los 2 meses lo van a estar llamando, a la semana, desesperados porque están en una situación que no saben cómo resolver, y entonces usted podrá presentar el Evangelio de una manera más clara. Amén. Poder de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios. Ahora, ¿poder para qué? Poder para transformar las vidas, poder para perdonar los pecados y poder para reconciliar al hombre con Dios. Ese es el poder del Evangelio de Cristo. Esa es la verdad que usted y yo tenemos, amado hermano. Aquí está esa maravillosa verdad. Aquí hay miles y miles de versículos de los cuales usted puede echar mano para llevar ese evangelio de bendición, el evangelio de la paz, la verdadera libertad. Aquellos que aún están atados, aquellos que aún están esclavizados por adicciones, esclavizados. Mire, los jóvenes de hoy, y tristemente algunos adultos, están esclavizados a todos los juegos electrónicos, están esclavizados a otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque están buscando encontrar una salida a un alma que está en obscuridad y en tinieblas. Y nosotros tenemos esto, el poder de Dios, del Evangelio, que es poder para transformar vidas, es el poder para perdonar los pecados, que solo Cristo puede perdonar los pecados, y el poder que reconcilia al hombre con Dios. Ahora, hay una recompensa para nosotros, la recompensa de a los que evangelizamos. Hay recompensas para los que hablamos de la palabra del Señor, para los que evangelizamos. Ahora, ¿es eso lo que nos mueve? ¿Son las recompensas lo que nos mueve? ¿O es el amor a Dios? ¿O es el dolor de ver las almas perdidas? ¿O es esa angustia de ver a nuestras familias, a nuestros amigos, marchando a una condenación eterna, donde estarán separados eternamente de Cristo? Mire, el tiempo que nosotros vivimos cronológico, como es medido de acuerdo al calendario gregoriano y todo este tipo de cosas, se va a terminar, un día se va a terminar. Pero la eternidad de vida o de muerte es eso exactamente, una eternidad. Ya no terminará nunca más. Y el que se salvó y va, y los que nos salvamos y los que vamos al reino del Señor en los cielos, estaremos eternamente con Él. Pero qué triste para aquellos que van a morir sin Cristo y van a estar muertos eternamente. Salvemos a la mayor cantidad de personas que podamos, amados hermanos. Amén. ¿Será que usted y yo necesitamos recompensas para evangelizar? ¿Necesitamos incentivos para compartir las buenas nuevas con otros? ¿Realmente usted necesita regalos para poder compartir con alguien lo que Dios ha hecho por usted? No olvide que la salvación es un regalo totalmente gratuito. Usted no se lo ganó, ni tampoco se lo merecía. Por lo que usted hace, ¿verdad? Porque hay personas que creen que son salvas por lo que hacen. O hay personas que quieren alcanzar la salvación por lo que hacen. No se trata de lo que hacen. No es por obras, dice la palabra del Señor, sino es por gracia, para que nadie se gloríe. Y esto es un don de Dios.
La Biblia habla de recompensas. Habla de diferentes coronas que Dios nos dará a sus hijos. Imagínese por un momento y piense por un momento, y lo estoy llevando de aquí para allá en un panorama de lo que usted y yo estamos haciendo en este mundo. Imagine por un momento que por su negligencia usted no reciba ninguna recompensa o ninguna corona en los cielos. Algunos recibirán recompensas, otros se quedarán sin recompensas y también habrá algunos que recibirán bendiciones y otros que no recibirán ninguna bendición. Y ya voy terminando, pero quiero que me acompañe por favor al Evangelio de Lucas en el capítulo 19, por favor. Venga conmigo al Evangelio de Lucas, al capítulo 19. Quiero invitarle a que lea conmigo un pasaje que está en el verso 16 de esta pasaje de la Biblia. Evangelio de Lucas, capítulo 19 y verso 16. Dice la palabra: vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Fíjese bien lo que dice el verso 22. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Usted tiene todo. Usted tiene todo lo que el Señor le ha dado, capacitándolo, dándole un recurso poderosísimo que es el Espíritu Santo, dándole dones espirituales. Tiene inteligencia, sabiduría, entendimiento en las Escrituras. Se le ha dado mucho. Y al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar también. Amén. Así es que cada mañana que usted se levante, a partir de hoy, usted tiene 2 cosas de las cuales se puede agarrar de una de las 2. La ansiedad por el vivir y la incredulidad a lo que Dios ha dicho. O la fe en Dios y la confianza en que lo que Él ha dicho sobre usted como promesa se va a cumplir. Amén. Y solo quiero mencionarle, dejar en su corazón estas 4 cosas. Quiero que preparemos la alabanza que habla acerca de la verdadera libertad, de la libertad en el Señor. Fíjese bien, quiero mencionarle 4 recompensas que usted tiene aquí en esta vida. La primera de ellas dice Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia mendigando el pan. O sea, Dios le garantiza a usted la provisión. Y en Juan 4:32 dice: pero yo les digo, yo tengo una comida para comer que ustedes no saben. O sea, Dios le da a usted crecimiento espiritual y Dios le da también propósito y sabiduría inmensurable. Dice la palabra del Señor en Proverbios 11:30, los que viven para agradar a Dios saben, fíjese bien, los que viven para agradar a Dios saben. Mire, hay un pasaje en ese mismo Proverbios que habla acerca de esto. El que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Concreto, conciso, absolutamente cierto. Empiece a ganar almas para el reino de Dios. No se quede con las almas que han ganado otros. Y usted dice: ¿qué otros hagan la obra? Usted tiene la responsabilidad delante de Dios, no de los hombres, delante de Dios, de ganar almas para Cristo.
Y cuando usted gana almas para Cristo, usted provoca un avivamiento en su iglesia. La palabra del Señor dice que es el Evangelio convirtiendo a las almas de los pecadores, ayuda y ayude también a regresar a aquellos que se han alejado del Señor. Yo los llamo los hijos pródigos que se han ido de casa. Ayúdeles a regresar al Señor. Y cierro esta prédica invitándole a prepararse en su relación con Dios. Estudie la palabra. Hágalo privadamente o hágalo en grupo. Estudie la palabra de Dios. Estúdiela, no repásela y no se deje llevar por los motivadores, por los que le están echando porras a usted para que usted puede, usted da. No. La palabra del Señor. Estudie la palabra del Señor. Afirme su relación con Dios y evangelice a los perdidos. Cuando el Señor venga, amado hermano, hermana, que el Señor lo encuentre trabajando. Día a día, comparta del amor que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón. Padre, hoy oro en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos y hermanas. Ellos son luz, porque tu luz resplandece en ellos, Señor. Tú has puesto en cada uno de mis hermanos esa luz que trae vida, que da esperanza. Que la palabra que ha sido predicada hoy, Señor, traiga al corazón y a la conciencia de cada uno de nosotros esa responsabilidad de llevar las buenas nuevas de salvación al perdido. No importa quién sea, no importa cómo se llame, no importa qué posición socioeconómica tenga, si tú nos envías allí, Señor, es para que les demos las buenas noticias, es para que les demos las buenas nuevas que los llevarán a la salvación, Señor. Espíritu Santo, por favor, allí donde hay un hermano o una hermana que siente vergüenza o su orgullo mismo no le deja compartir esta palabra, Señor, rompe esas estructuras en ese corazón y establece, Señor, esas columnas del juicio, del amor, de la justicia, de la libertad y de la santidad en el corazón de cada uno de mis hermanos. Espíritu de Dios, hoy oramos delante de tu presencia para que en todo esto, Señor, venga una convicción al corazón de cada uno de mis hermanos que han estado expuestos a esta palabra, Señor. La convicción, Señor, del dolor por las almas, de la angustia de ver a las almas muriendo sin Cristo e yendo a la condenación eterna. Pero, Señor, ayúdalos, fortalécelos, pon palabras en su boca, Señor, para que lleven las buenas nuevas de salvación, para que lleven el evangelio de Jesucristo, Señor, y se conviertan en verdaderos pescadores, en verdaderos heraldos de tu palabra, oh, en hombres y mujeres que anuncian que Jesucristo está cerca, que su salvación está en Jesucristo únicamente, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que hoy venga a nuestro corazón el gozo, la convicción de saber que somos salvos. Señor, que cualquiera de mis hermanos que aún esté atado por la depresión, por la tristeza, por la soledad, hoy sea desatado, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, y que a través de este himno, Señor, pueda reconocer esa verdadera libertad en ti. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, gracias, 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 Señor.